Amén. Abra su Biblia conmigo. Mire, hermano, estamos en la segunda semana de la serie titulada Pruébalo, Prove It. Y esta serie es una serie apologética. Apologética es nada más y nada menos que es defender, postular. Y yo decía el domingo pasado que nosotros como iglesia, como cristianos, necesitamos entender la importancia de conocer y entender lo que sabemos. La vida cristiana no puede uno vivirla exclusivamente por las emociones y por las sensaciones. Y todo eso es bueno porque Dios nos dio todas las emociones que tenemos, Dios nos las dio. Pero la solidez de un cristiano tiene que ir más allá de experiencias emotivas y debe trascender a un conocimiento sólido para, como consecuencia de ese conocimiento, defender nuestra fe. Y yo no sé si usted sabe, hermano, pero nosotros estamos viviendo en unos días donde todo pensamiento filosófico anti Dios se está levantando en contra de la iglesia. Y si la iglesia no se sabe defender, si la iglesia no sabe lo que es ser iglesia, si nosotros no entendemos las verdades de este libro, entonces no vamos a poder defender lo que creemos. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad. ¿Por qué él especifica la verdad? Porque hay filosofías que suenan verídicas pero no son verdad. Y Dios no quiere llevarla a un nivel donde podamos conocer la verdad, porque es esa verdad. Es esa verdad. Alguien diga esa verdad, la que nos hace libre. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va. Lo que me lleva al Padre son tres cosas: el camino, la verdad, vamos, ¿y qué más? Y para llegar al Padre es a través de Él, que Él es el camino, la verdad y cuando Jesús dijo eso, si los fariseos no lo querían, ahora lo odiaban. Porque usted lee eso. Jesús dijo: el camino, la verdad y la vida. Y usted lo ve: oh, wow, qué lindo. Pero cuando usted entiende lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo eso, acuérdate, Cristo viene y ya había un sistema religioso. Cristo viene, estaba el sistema judío, el sistema mosaico, el sistema levítico. Y Cristo viene para hacer varias cosas. Primero, para cumplir la ley. Y cuando hablo de ley, estoy hablando de tres leyes: la ley civil, porque Cristo nunca violó la ley civil; la ley ceremonial, que la cumplió; y la ley mosaica, la ley de Moisés, todo lo que Dios le dio a Moisés en el desierto. Pero cuando Cristo comienza su ministerio y Él dice: yo soy el camino, la verdad, los fariseos entendían a perfección lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le dio a Moisés instrucciones en el desierto, cuando salen de Egipto, Dios le dice a Faraón, le dice a Moisés: dile a Faraón que suelte a mi pueblo para que mi pueblo me adore en el desierto. Y el pueblo comenzó a adorar a Dios en el desierto. Pero para adorar a Dios, Dios ahora le da a Moisés instrucción y le dice: tiene que crearme o edificarme un tabernáculo. Y Dios le dio especificaciones de lo que Dios quería. Dentro del tabernáculo, aquellos de ustedes que, de hecho, dicho sea de paso, ayer celebramos los hermanos de primer año que se graduaron del instituto. Gloria a Dios por ustedes, amén. Y el primer año de instituto nos enseñan el tabernáculo. Y es interesante, el tabernáculo se componía de una cortina que cubría
supongamos que este tabernáculo cubría todo el tabernáculo que Dios le había dicho a Moisés que construyera. Y cuando tú entrabas por la entrada del tabernáculo, te ibas a encontrar con lo que se llama el altar y el lavatorio. Y ahí era donde la gente, cuando iban a entrar a adorar, tenían que traer una ofrenda y tenían que limpiar sus manos y lavarse en la presencia del Señor. Después que pasaban esa parte, si ustedes caminaban por una carretera polvorienta, porque estaban en el desierto, había otra parada que era el lugar santo. Y ahí era donde los levitas, los ministros entraban y hacían que si la mesa de propiciación, etcétera, un sinnúmero. Y después había otro lado dentro del lugar del templo que era el lugar santísimo. Y para usted llegar de la entrada al lugar santísimo, usted caminaba por una sola vía. ¿Sabe cómo se llamaba esa vía? El camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, Él no está hablando del camino de Kissimmee, la Fortune Road. Él está hablando, yo soy el camino que te va a llevar a ti a la directa presencia con Dios. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y el que camina conmigo va a experimentar la vida. Y digo todo eso para que usted entienda que cuando Dios dice que Él es la verdad, Él quiere que tú vivas la vida entendiendo la verdad. Y que fue lo que Pilato le dijo a Jesús. Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Ahora, Pilato tenía verdad. Él tenía verdad política, él tenía verdad religiosa, él tenía verdad de poder. Pero teniendo todas las verdades habidas y por haber, a Pilato le faltaba la verdad de Cristo. Y es la verdad que nos hace gentes fuertes en el Señor. Y yo vengo a animarte a modo de introducción de este mensaje, que usted se empape de la verdad, que usted se apropie de la palabra, que usted no sea el tipo de creyente que sea movido por las olas de las aguas, sino que usted sea plantado, fuerte, fortificado. Porque, hermano, si hay algo que Dios está buscando, son creyentes sólidos en su fe con Dios. Salmo 33, versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y ayer, el domingo pasado, hablamos de tantas cosas, no voy a rebobinar en eso, pero hoy quiero enfocarme cómo es que la Biblia es probada veraz a través de la profecía dentro del margen de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es el único libro habido y por haber que fue profetizado del libro antes de que el libro fuese escrito, y todo lo que está escrito fue comprobado y fue expuesto en manifestación en cuanto a predicción y cumplimiento respecta. La profecía, ¿sabe lo que hace? Prueba el origen divino de la Biblia. Déjame decirles otra vez. La profecía prueba el origen divino de la Biblia. Hermano, cuando usted lea la Biblia, aunque la Biblia está escrita, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, libros, etcétera, y hay todo un orden en la Biblia. Usted no podemos asumir que la Biblia se escribió en un orden cronológico, porque no es así. ¿Sabía usted que el libro más antiguo en la Biblia no es Génesis, es el libro de Job? Porque usted ve que dice Génesis es el primer libro, no significa que es el más viejo. Job es el libro más antiguo en toda la Biblia. Cuando usted lee Isaías, Dios le da una revelación a Isaías
de lo que Dios iba a predecir, y Él iba a plantear un fundamento para dejarnos saber que la profecía que Dios declara, profetas mayores, profetas menores, Génesis 3:15, etcétera, 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 era con el fin, escuche esto, hermano, de endosar el plan de Dios en la Biblia. Por eso le dije que la profecía prueba el origen divino de la Biblia. Isaías capítulo 49, versículos 9 y 10. Mira lo que dice. Dios está diciendo a Isaías: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mira lo que él dice: porque yo anuncio lo por venir desde el principio. Dios le está diciendo a Isaías, primero que nada, no hay otro Dios como Dios. ¿Cuánto dicen amén? Él es el único Dios. Luego él acentúa: no solamente yo soy el único, nadie se asemeja a mí. Mire, hermano, el Dios que usted sirve es el Dios más grande, más poderoso, más sempiterno, más excelso. No hay otro Dios que Dios, hermano. Él dice: yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Y ahora él nos va a pintar el cuadro de por qué él es más grande que todos los dioses. Él dice: porque yo anuncio lo que va a venir en el principio. Él dice: yo soy el tipo de Dios que te voy a decir lo que va a pasar en el principio. Yo te voy a decir, por eso hermano, Dios, cuando el hombre pecó, Dios no estaba, ay, ¿y qué vamos a hacer? Dios no estaba frenético, Dios no estaba desesperado. Cuando el hombre pecó, Dios no estaba frustrado. Ay, Dios mío, nos dañaron el kiosco, ¿qué vamos a hacer ahora? No. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis te dice, hablando de Jesús, que él fue molido antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Si Cristo murió, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y Juan está diciendo que Dios les dice a Juan que Cristo no murió cuando tú lo viste crucificado, no. Él murió antes del mundo ser creado. Porque si él dice que fue molido antes de la fundación del mundo, eso significa que antes del mundo ser creado ya Cristo había muerto. Y la pregunta es: ¿y dónde murió? Si no había un mundo. Para entender eso hay que entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y todo lo que Dios dice es. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios no tiene que actuar algo para que ese algo se haga una realidad. No. Dios es el tipo de Dios que todo lo que Él dice es. Por eso dice la Biblia: mi palabra jamás podrá venir atrás, regresar vacía, sino que cumplirá su propósito por la cual ha sido enviado. Por eso la Biblia dice: los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y cuando usted entiende eso a la luz de Apocalipsis, entonces usted se va a dar cuenta que Cristo no murió físicamente, no murió literalmente físicamente en la tierra. No, esa fue la expresión en la tierra de lo que ya Cristo había hecho. ¿Y cuándo fue que Cristo lo hizo? Porque, hermano, el domingo pasado dijimos que Jesucristo es soberano. ¿Se acuerdan de eso? Que Dios es soberano, que Dios tiene todo poder. Y si Dios es soberano y Dios es omnisciente y Dios tiene todo conocimiento, eso significa que todo lo que Dios va a hacer ya lo hizo. O sea, Dios mío, ¿cómo lo explico? Dios, cuando usted ve que Dios hace algo, no significa que eso fue cuando Dios lo hizo. Porque Dios vive en un eterno presente.
mañana es hoy para Dios. Ayer es hoy para Dios. 20 años de aquí es hoy para Dios. ¿Por qué? Porque Dios, supongamos que este es el mundo. El mundo vive dentro del tiempo y dentro del espacio y dentro de la materia. Dios no vive dentro del tiempo porque Él es espíritu. Él vive dentro de la eternidad, y dentro de la eternidad Él ve el ayer, el presente y el mañana. Y cuando Dios dice que va a ser algo, aunque no lo haga en tu ahora, pero como Él tiene tu mañana, tu hoy y tu pasado en una vista periferal, Él puede declarar las cosas que no son como si fuesen, porque cuando Él dice algo, Él ya lo ejecutó en el cielo, y es cuestión de tiempo en lo que la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hermano. Mi iglesia. Cuando hablamos que Isaías dice que Él es el Dios que termina lo que termina en el principio, lo que Él no está diciendo es: todo lo que yo le voy a decir a ustedes ya yo lo cumplí. Por eso, cuando usted lee el libro de Isaías capítulo 53, ¿sabe de quién está hablando Isaías capítulo 53? Cuando dice en el versículo 5: mas Él herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestro pecado. El castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Cuando la Biblia habla que no había hermosura en Él, ¿de quién está hablando? Isaías escribió el capítulo 53 700 años antes de Cristo venir a la tierra. Y ya Dios le había dado un vistazo a Isaías, el abatido de Dios y afligido. Dice Isaías que no había hermosura en su rostro. Dice la Biblia que cuando Isaías tiene una revelación de Jesús, Él estaba molido, Él estaba crucificado, Él estaba derramando sangre. O sea, ya Juan había visto a Cristo crucificado 700 años antes de Cristo llegar. Por eso cuando Cristo viene a la tierra, Él siempre dice: yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Y cuál era la voluntad de aquel que me envió? Morir por nosotros. Hermanos, Cristo no vino a la tierra para que la gente lo matara. No, Él vino a la tierra para entregar su vida, porque antes de crear al mundo, Él dijo: el hombre va a pecar, el hombre va a fallar, el hombre va a distorsionar, y antes de crear al hombre, Él lo va a traicionar. Ellos crearon un plan de salvación antes de crearnos a nosotros. Y cuando Dios dijo quién va a morir por nosotros, hermano, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, hermano, que no había nadie digno de abrir el libro ni desatar su sello. La Biblia dice que en Apocalipsis Jesús dijo: yo iré. Mire hermano, la salvación del hombre se efectuó dentro del tiempo, pero se había desatado en la eternidad. God, I'm gonna say that one more time. La salvación del hombre se desató en el tiempo, sí. Más de 2000 años atrás Cristo vino a la tierra, pero Él vino a accionar en lo físico lo que ya Él había hecho en lo espiritual y en lo eterno. Por eso toda profecía de Cristo, de su muerte, del trabajo expiatorio, de todo lo que Él iba a hacer, ya fue hecho antes de la. Por eso Isaías dice, aquí me voy a quedar hasta mañana. Isaías dice: yo soy el tipo de Dios que anunció lo por venir en el principio. Y aquí Dios hace algo que ningún otro falso Dios puede hacer. Él declara el final desde el principio. Escucha, mi iglesia, la historia no está fuera del control de Dios. Escucha, mi iglesia, Dios está fuera del tiempo. ¿Y sabe lo que Él hace? Controlando la historia. Escucha, iglesia, Él no está adivinando tu futuro. Ya Él sabe tu futuro. Él no está jugando la ficha. ¿Cómo se llama eso? The dice. Los dados. A ver qué va a pasar. Ya Dios todo tiene. Ya Dios tiene todo. Como dice el Chapulín, fríamente todo calculado. Y Él está gobernando tu futuro.
Y una de las evidencias más grandes que la Biblia tiene es que Dios predijo todos los eventos de la Biblia con precisión, hermano. No por arte de magia, no por coincidencia. Ve lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, en esta perícope, Jesús sale del templo y los discípulos están impresionados por la arquitectura del templo. ¡Wow! ¡Qué lindo el templo! Y Jesús le dice a los discípulos: no se emocionen tanto, chicos, porque aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y para los discípulos esa palabra que Jesús declaró parecía algo imposible. Pero no fue hasta el año 70. Cristo vino y cumplió su ministerio a los 30 años. De los 30 a los 70, ¿cuántos años pasaron? 40 años. Pasaron 40 años y en el año 70, ¿sabe lo que hace Roma? Roma destruyó el templo exactamente como Jesús lo había predicho. ¿Por qué? Porque los discípulos se maravillaron, porque el templo que habían construido tenía oro y piedras preciosas. Y cuando vino el año 70, que Roma empezó a destruir, todos los soldados y toda la gente empezaron a quitar piedra sobre piedra para sacar el oro, para sacar las perlas, para sacarlo todo. O sea, Dios lo dijo 40 años y se cumplió, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la historia tiene que obedecer. Por eso cuando Dios te da una palabra, no importa cómo está tu circunstancia, situación en el momento. Cuando Dios te da una palabra, no importa cómo está tu cuenta bancaria. Cuando Dios te da una palabra, no importa cómo está tu cuerpo físicamente hablando. La palabra de Dios no está intimidada ni por tu circunstancia ni por tu enfermedad. Él puede pararse frente a tu enfermedad y decirte: te voy a sanar. Y mientras tú recibes esa palabra, tu cuerpo te está diciendo todo lo contrario. Pero acuérdate que Dios no te está mirando en el ahora. Él te ve ayer, hoy y mañana en una vista periferal. Y Él te está diciendo: entre lo que yo lo haga, tú confía en mí y tú vas a ver el poder de Dios operando en aquellos que dicen: estoy enfermo, pero creo la palabra de Dios. Estoy herido, pero creo a Dios, hermano. Déjame darle señales proféticas. Pero lo dice Pedro, el apóstol, en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4. Dice: sabiendo primero esto. Estas son profecías, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro está diciendo: va a llegar un día que se van a levantar burladores. Y yo no sé si usted sabe eso, pero bueno, estamos viviendo en esos días hoy, hermano. Se han levantado burladores contra la palabra del Señor. Gente que se burla de la venida de Cristo. Que Cristo no viene, nada. Mira, hermano, Cristo viene. Cristo viene. Deja la changuería, Cristo viene, hermano. Pero vieron un grupo que empezaron a decir que Él no venía, hermano. La gente hoy en día se burla de la venida de Cristo. La gente hoy en día se burla de la santidad. No hay que vivir en santidad. La gente hoy en día se burla del arrepentimiento. Mira a todos esos locos yendo a la iglesia, tratando de ser santo y de arrepentirse. Mira a todos esos locos que siguen leyendo este libro. Este libro es anticuado, este libro está fuera de moda. Mire, hermano. Hace unos años atrás yo compré, porque para que usted vea como el diablo, yo compré una Biblia gay y yo la tengo en casa. Yo compré otra Biblia que no cree en el Espíritu Santo, y sacaron versículos de la Biblia para crear una filosofía y una ideología contraria a lo que la Biblia dice.
¿Y qué dice mi Biblia? Si cualquiera sacase una J y una tilde, será culpable del juicio que está en este libro. Hoy yo vengo a decirte, hermano, el diablo ha pintado el cuadro a esta humanidad para que el mundo viva la vida diciendo: eso de la Biblia, eso de Dios, eso era para los tiempos antiguos. No. El Dios de la Biblia es el Dios del siglo XXI. El Dios del ayer es el Dios de hoy. Y usted tiene que tener la capacidad para poder postular y decir: espérate. No. Él no cambia, Él es inmutable. Por eso hay que conocer la palabra. Cuando usted sabe que Dios es inmutable, eso significa que en Él no hay variación de cambio. Cuando usted sabe que Él es omnisciente, usted puede defender: Él está aquí, Él estaba ayer, Él está mañana. Cuando usted entiende que Él es omnipotente, por eso el creyente que conoce la palabra puede pararse frente a toda filosofía y decirle: yo creo en la palabra de Dios porque soy testigo de la misma y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hermano. Aleluya, hermano, denle un aplauso a Dios. Y aunque el mundo se burle de la Biblia, hermano, la burla del mundo no invalida la profecía. Al contrario, ¿sabe lo que hace? Cada vez que se burla de la Biblia, ¿sabe lo que están haciendo al burlarse? ¿Sabe lo que están haciendo? Confirmando la Biblia. Mira lo que dijo Pablo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Él dice: también debes saber esto, que en los postreros días, hoy, los postreros días de Pablo son los días nuestros hoy, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mira cómo él define los tiempos peligrosos: no bomba ni guerra, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo está describiendo una generación que son amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, crueles. Escucha, hermano, vea las redes sociales para que usted vea. Vea la cultura, vea las noticias, hermano. La Biblia está describiendo nuestros días con precisión, hermano. Y ya Pablo había dicho: lo que ustedes van a ver hoy, eso se profetizó más de 2000 años atrás. Ve lo que dice Lucas capítulo 21 del día 11. Dice: entonces les dijo, Jesús dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y diferentes lugares, hambres, pestilencia, habrá terror, habrá grandes señales del cielo. Las guerras que estamos viviendo hoy ya se había profetizado. El hambre que hay a nivel global lo estamos viviendo, hermano. No estamos diciendo que cada evento es automáticamente el fin, no, pero sí estamos viendo señales proféticas desarrollándose frente a nuestros ojos. Estamos viendo que la tierra está gimiendo, que las naciones están temblando, que la humanidad está confundida. Y mientras el mundo cambia, la palabra de Dios sigue firme, hermano. Pero escúcheme, hermano, y con esto cierro. La evidencia más poderosa de la inspiración de la Biblia no son solamente las señales del fin. La evidencia más poderosa es Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento no es solo una colección de libros desconocidos, no, es una flecha profética apuntando a Jesús. Jesús es el centro de la profecía de este libro. La Biblia fue escrita por 40 autores en un espacio de 1500 años, en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas. Y aún así, todos los caminos proféticos llevan este libro a una sola persona, a Jesús. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por Él.
Así que, amigo que estás aquí, hoy Dios te dice: Dios ha hecho camino para ti. Y dentro de tu tiempo, dentro de tu crisis, dentro de tu espacio, desde antes de la fundación del mundo, Dios te tenía en mente. Dios te había predestinado. Lea Romanos capítulo 8. Antes de que tu padre y tu madre se juntasen para concebirte a ti, ya desde la eternidad, ya tú estabas en la mente de Dios. Así que tu existencia en esta tierra es el indicio de que Dios tiene propósito para ti. Y dentro de ese propósito, ¿sabes lo que Él quiere? Que tú no te pierdas, que procedas al arrepentimiento y recibas la vida que Él te quiere dar en este tiempo de espacio, para que cuando termine tu 90, tus 100 años, salga de esta cápsula llamada tiempo y viva una vida eterna con Él.